Buenos días, tardes, noches, para todos los oyentes de Radio Nueva Era.es, en una emisión grabada, como en la dinámica que estamos siguiendo últimamente, en estos programas en que hacemos entrevistas telefónicas a personas eminentes con un conocimiento especializado en muchas áreas, algunas veces de una gran amplitud, en el que abarcan muchos aspectos y numerosas ideas de los temas que tratan, y otros de una manera más específica. Hoy vamos a hablar con una persona de Brahma Kumaris. Brahma Kumaris es una asociación internacional espiritual que ha estado presente en nuestra web y sigue estándolo con algunas intervenciones de sus miembros a los que le hemos realizado entrevistas. Tiene una universidad internacional espiritual, y hoy tenemos el placer y la satisfacción de contar con Ramón Ribalta, abogado, que va a dar una conferencia en Granada titulada Frente al conflicto, ¿qué actitud tomar? Buenas tardes, Ramón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Queremos saber ante todo, ¿cuál es la dinámica del conflicto? ¿Por qué entramos en conflicto? ¿Por qué nos cuesta trabajo pues entrar en dinámicas más de colaboración que de conflicto, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay múltiples causas por las que... ¿Hola? Sí. Hay múltiples causas por las que entramos quizás en conflicto, pero normalmente un conflicto podríamos también definirlo como una divergencia percibida, ¿no?, por las partes, pues una divergencia de intereses, de valores, de objetivos, y una creencia de que las aspiraciones actuales de las partes no pueden ser alcanzadas simultáneamente, ¿no? Normalmente yo creo que así inicialmente una de las primeras cosas que suele suceder en todo conflicto es que se apunta el dedo hacia afuera, ¿no? O sea, se responsabiliza a alguien o algo y de una situación en la que yo estoy a lo mejor padeciendo. Y eso en sí mismo pienso que ya de entrada es un planteamiento no del todo aceptado, porque si yo entro, por ejemplo, en una dinámica de conflicto con una mentalidad de víctima, dijéramos que eso me debilita, ¿no? Porque, bueno, estoy esperando a lo mejor algo de otras personas que cambien, y bueno, eso no siempre, a veces, no siempre sucede, ¿no? Entonces yo de entrada pienso que la actitud ante el conflicto debería ser que, bueno, si yo tengo una divergencia de intereses, evidentemente a lo mejor, bueno, choco con alguien por alguna razón, por la que sea, pero también yo debería plantearme a nivel personal si la actitud a lo mejor de culpabilizar, de criticar, de quejarme, es la que me va a permitir realmente cambiar, ¿no?, la dinámica del conflicto. Entonces, ahí pienso que también de entrada quizás la actitud de entrada debería ser que, bueno, un conflicto a lo mejor también nos permite pues generar nuevas posibilidades de cambio y de transformación, pero para ello pienso que también la persona, cada uno tiene que mirarse un poco a sí mismo y ver un poquito pues el por qué también yo tengo esa sensación de que estoy en conflicto con alguien, porque a veces yo puedo tener la sensación de que estoy en conflicto con alguien y la otra parte no. Quiere decir que también puede ser a veces cuestiones de percepción personal, ¿no? Y ahí pienso que cada uno también de entrada tiene que hacer un análisis, ¿no? Pero también, como me has dicho, las causas de por qué entramos en conflicto, yo creo que, bueno, hay varias causas, pero yo así de entrada ahora, por brevedad de tiempo, mencionaría 3. Yo pienso que quizás el ego de las personas que generamos a veces por una determinada posición, yo soy tal, yo tengo tantos conocimientos, yo soy muy importante, pues bueno, en un momento dado me puede provocar que yo caiga también en unas actitudes de arrogancia, ¿no?
yo soy fulanito de tal, tengo tal posición, caigo también quizás en actitudes defensivas o de ataque, ¿no? Luego también quizás otra causa de conflicto es un falso sentido del mío, ¿no? Que me lleva a apegarme a esto es mío, este es mi trabajo, esta es mi idea, esta persona es mía, ¿no? Entonces los síntomas también cuando estamos apegados a algo es el miedo, la preocupación, los celos, las expectativas, y eso también provoca fácilmente pues actitudes de entrar en conflicto, ¿no? Y una tercera fuente importante también yo creo que es cuando pues hemos generado unos deseos negativos acerca, ¿no?, de una situación, de otras personas, o una serie de expectativas no satisfechas, ¿no? Así de entrada yo mencionaría como esas tres causas, y por eso decía que bueno, tengo también cuando siento que entro en conflicto no solo echar la culpa quizás a otros, porque ya digo, el victimismo normalmente es una actitud debilitante de una persona, ¿no? Sino decir, bueno, a lo mejor pues también tengo que revisar cosas personalmente en cuanto a, bueno, si tengo alguna de esas actitudes de arrogancia, de posesividad, de apego, de expectativas, ¿no? Y bueno, a lo mejor también trabajando un poco en mí puedo reducir un poquito esa intensidad en el conflicto y luego estar más abierto, ¿no? Porque si trabajo eso en mí, también eso lo que me permite es abrirme al otro con otra actitud, ¿no? Porque normalmente en todo conflicto, por ejemplo, cuando hay apego a una forma de pensar, a unas ideas, a una forma de ver las cosas, genera normalmente una actitud de resistencia, ¿no? Esa es otra característica, ¿no? Me resisto a aceptar a los demás tal como son, su forma de ser, su forma de actuar, su forma de pensar, ¿no? Y normalmente también, pues, la resistencia pues provoca en sí mismo una actitud de rechazo y de conflicto, ¿no? De no haber diálogo, porque todo conflicto también, otra de las cosas que provoca es que, bueno, normalmente todo conflicto es un problema de comunicación. Ahí también, porque las partes no intentan ponerse en la posición del otro, no intentan ver también las necesidades del otro o de los demás, y luego pues ahí normalmente se corta la comunicación. Y evidentemente en toda relación humana, cuando no hay comunicación en sí mismo, eso ya es conflictivo, ¿no? Porque, bueno, genera malestar, genera rechazo, genera unas situaciones pues en las que la gente no se siente cómoda, ¿no? Y lo vemos muchas veces, ¿no? Como cuando entramos en conflicto con alguien, nuevamente es que no sabemos cómo comunicarnos a esa persona y no sabemos cómo ponernos un poco en su lugar, entender sus necesidades, ¿no? Es como normalmente eso es debido a la actitud también, como he dicho, egocéntrica, ¿no? Lo importante es lo mío, lo importante es mi posición, mi idea, mis intereses, y no estoy un poco abierto a entender también las necesidades del otro, ¿no? Entonces, pues quizás ya digo, ¿no? Uno si es capaz un poco de soltar sus posiciones a veces, no tan apegadas a una forma de ver las cosas, no tan cerradas, un poco también examinar mis creencias sobre las situaciones y si de alguna manera hay unas creencias en mí que están interfiriendo en poder ver nuevas perspectivas, ¿no? Porque yo creo que también ante un conflicto lo que hay que intentar es abrir nuevas perspectivas. Y bueno, voy aquí hablando yo, pero no sé si quieres preguntar alguna otra cosa, porque voy abriendo temas. Evidentemente el tema es muy amplio, muy extenso, y no sé si hay algo más que, bueno, quieras tú preguntar. Sí, has iniciado lo que te iba a comentar en este momento, o sea, vista la real de lo que estás comentando de las causas del conflicto, que fundamentalmente son egoicas, ¿no? Y de un exceso de yo y lo mío y de estar centrado en una perspectiva personal y subjetiva. ¿Cuáles son las soluciones o los puentes para tal vez evitarlo o tal vez solucionarlo, ¿no? Bueno, así de entrada quizás, ya digo, se debe intentar restablecer puentes de comunicación, ¿no? Pero para ello, a veces también lo que sucede es que el conflicto
suele estar cargado normalmente, ¿no? Cuando siento algo como un conflicto, suele estar cargado de mucha intensidad emocional, ¿no? Entonces, quizás lo primero es reducir a veces la intensidad emocional, ¿no? Porque las emociones a veces desbordan a las personas de tal manera que es difícil, ¿no?, razonar con ellas, ¿no?, que es difícil el poder iniciar un diálogo, ¿no? Entonces, pues el reducir la carga emocional en el conflicto y tratar las cosas un poquito más como serenamente, más objetivamente, es, creo, también fundamental. Y ahí pienso también que la persona tiene cierto trabajo personal a hacer, ¿no? En la medida que yo me contamino mucho por unas situaciones de mucha tensión emocional, ¿no? Me contamino de emociones de otras personas que a lo mejor pues están muy agresivas, y no tengo cierta capacidad de separarme, de mantenerme un poco, diría yo, neutral, ¿no? Ante esos extremos que a veces emocionales que nos movemos las personas, ¿no? Y también cierta actitud de neutralidad es necesaria para así de entrada empezar a poder generar una actitud de cierto diálogo, ¿no? Abrir cierto canal de comunicación. Bueno, y lo que se dice también en comunicación, que una de las habilidades importantes, así esenciales, sobre todo cuando estamos intentando resolver un conflicto, es la capacidad de escucha, ¿no? O sea, yo tengo que intentar comprender al otro, ¿no? Básicamente, comprender sus necesidades, sus puntos de vista, y quizás pues no generar actitud de resistencia a ello, ¿no? Así decir, bueno, a lo mejor pues yo entiendo el por qué otro actúa de cierta manera y bueno, la comunicación pues me permite recibir información, y información es como fundamental también, ¿no? Para resolver un conflicto. Bueno, intentar comprender es importante, ¿no? Porque una persona ha actuado como ha actuado, ha hecho lo que ha hecho, y se dice que si hay comprensión luego puede surgir la compasión, ¿no? Pero si no entiendo es difícil a lo mejor a veces generar unos sentimientos más compasivos. Y bueno, quizás primero también un paso previo incluso diría que es la aceptación, ¿no? La aceptación del otro, pues lo que ha hecho, no entrar en excesiva actitud de juicios, porque ahí pienso que también cuando empezamos a juzgar al otro, ya eso dificulta, ¿no?, la capacidad de comunicación, ¿no? Entonces ahí pienso que la aceptación de la persona, de la situación, de que muchas veces estamos cuestionando cosas que han pasado y no se puede hacer nada. Entonces, pues lo que ha pasado, pues oye, pasado está, vamos a aceptarlo y vamos a intentar comprender por qué se hizo. De alguna manera, digo, allí puedo desarrollar actitudes más comprensivas y compasivas. Y bueno, de las cosas que también se dice a veces que tienes que procurar cuando estás en conflicto con alguien es, o sea, separar la persona de su comportamiento, ¿no? Porque entonces es como que decir, bueno, yo puedo haber hecho algo mal y voy a entrar a actuar por ignorancia, pero no por eso soy una persona mala, ¿no? Actúe claro por ignorancia, pero claro, normalmente tendemos a juzgar, ¿no? Y ahí eso dificulta la resolución del conflicto. Tendemos a decir, bueno, este ha hecho algo mal, pues ya le ponemos el estigma, ¿no? Es una persona ya mala, ¿no? Ya no tiene como solución. Oye, mira, no, pues es fundamental, es como dice, cuando tienes que educar también a veces a los niños y les tienes que corregir, pues intentar preservar la dignidad de la persona, pero corregir su comportamiento. O sea, entonces eso es como fundamental, ¿no? Separar los comportamientos, las conductas de las personas, ¿no? Y entonces decir, ¿por qué quién no se equivoca a veces, no? O sea, a veces, claro, dicen que tira la primera piedra al que está libre de culpa, ¿no? O sea, que... Y hay ese dicho también, ¿no? Dice, no juzgues, ¿no? Si no quieres ser juzgado también, ¿no? Entonces es que yo creo que a veces pues es emitir juicios y condenar a las personas y bueno, alguien puede haber hecho algo malo. Yo también, como me gustaría que me trataran, si en un momento dado me equivoco, ¿no? Pues quisiera que tenían cierta comprensión, ¿no? Cierta, pues aplicar lo mismo, ¿no? De cara a otras personas que sentimos que se equivocan, ¿no? Y bueno, darles el derecho a que puedan rectificar y sobre todo
pues no identificar el comportamiento con la persona, ¿no? Eso yo también creo que... Luego también creo que otra actitud importante es, como decía, cierta actitud de ser un poco imparcial, de separarme y ser un poco un observador imparcial, que eso también, pues, la práctica, como sabéis también en Brahma Kumaris, la práctica de la meditación, y nos ayuda un poco a generar a veces esa actitud de un poco de desapego observador, y que nos permite ser más neutrales. Yo siempre digo que ser neutral no es ser pasivo, porque a veces hay gente que identifica la neutralidad con la pasividad, ¿no? Pero la neutralidad es la base para que yo luego pueda, de alguna manera, elegir la mejor opción posible, ¿no? El mejor comportamiento posible. Entonces, si estoy contaminado por el conflicto, estoy contaminado también emocionalmente, es más difícil ser neutral, ¿no? Ya soy más parcial. Yo siempre pongo un ejemplo, a veces digo que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Suiza fue un país neutral, pero no fue un país que se quedó con las manos cruzadas ante el conflicto, ¿no? Sino que aprovechó la neutralidad y, bueno, crearon la Cruz Roja, y a través de la creación de la Cruz Roja, pues ayudaron mucho, ¿no? En solventar, pues, toda una problemática, ¿no? De atender a las víctimas, ¿no? O sea que a veces, pues, cierta imparcialidad y cierta separación te permite optar por la mejor solución, ¿no? Sí, decías también, Ramón, que antes estábamos hablando, antes de empezar con la entrevista, de la necesidad o de la conveniencia de dejar que se enfríe la situación antes de entrar en el conflicto, no actuar de forma impulsiva, ¿no? Y también te quería preguntar sobre el hecho de que a veces en los conflictos, yo por lo menos he observado que una persona está hablando muy emocionalmente y la otra muy racionalmente, ¿no? Y no terminan de entenderse porque están en dos planos diferentes, ¿no? Ajá. ¿No crees que esto también...? Es cierto a veces, ¿no? Sí. Evidentemente a veces también lo interesante puede ser, porque a veces ya digo, las personas que tienen actitudes tan encontradas, que a veces es necesaria quizás la figura de un tercero, ¿no? Hay que ver si las personas tienen suficiente capacidad de separarse un poco de sus propias actitudes para abrirse al entendimiento del otro. Y eso a veces no siempre es fácil hacerlo. Depende del nivel en que esté el conflicto, pero a veces es necesaria también la intervención de un tercero, ¿no? A veces la intervención de un mediador puede ser también útil, ¿no? Al menos al intentar generar una comprensión de uno y otro, ¿no? Entonces, alguien que esté como un poco más imparcial, más objetivo, puede ayudarles a las partes a dar cuenta, ¿no? de sus posicionamientos y, bueno, es necesaria una toma de conciencia. ¿Cómo ayudas a tomar conciencia a la persona? Bueno, pues cada uno a lo mejor necesitará cosas diferentes para tomar conciencia, pues, de su posicionamiento, de su rigidez, de su resistencia, y de un poco no empatizar con la forma del otro de ver el problema, porque yo creo que una cosa fundamental a entender a veces es que todos somos distintos y tenemos que respetar el derecho a cada uno decida ser como quiere ser, que a veces también ahí pienso que eso es una actitud que en sí misma generadora de conflictos, ¿no? Que es que yo quiero que los demás actúen y piensen y sean como yo. Y caemos en actitudes controladoras, ¿no? Controladoras de querer controlar la forma de ser de otro. Y ahí, pues, uno tiene que aprender también a saber aceptar que otro puede ver las cosas de forma distinta, pensar de forma distinta. Y entonces yo lo que tengo que intentar entender a veces es el mapa en el que otro está interpretando pues la realidad, ¿no? Porque hay un dicho que dice, ¿no?, que el mapa no es el territorio, ¿no? Cada uno interpretamos, ¿no?, de forma distinta las cosas que suceden a nuestro alrededor. Entonces es muy importante tomar conciencia de esto, ¿no? Que yo puedo estar viendo las cosas de una manera, de acuerdo a mis paradigmas, de acuerdo a mis creencias, pero el otro tiene derecho a verlo desde otra perspectiva y tengo que aprender a entender ese mapa, esa creencia, esas creencias, y ahí puedo llegar a puntos de acercamiento, ¿no? Si entiendo un poco
el esquema mental del otro, entiendo sus creencias, entiendo sus necesidades. O sea, tengo que abrir un poco al entendimiento del otro, lo cual también quiere decir un poco soltar mis actitudes más egocéntricas, y eso creo que requiere cierto trabajo de autodesarrollo, ¿no?, de la persona, ¿no?, de autoconocimiento. De hecho, a veces que los problemas en cuanto a los conflictos, si las personas no tienen cierta madurez y no tienen no están haciendo cierto trabajo de autoconocimiento y desarrollo personal, será complicado abrirte al entendimiento del otro, ¿no? Entonces, pues siempre, finalmente se acabará queriendo que el otro tiene que cambiar, el otro es el culpable, el otro es el responsable. Se caen esos comportamientos que finalmente no, como he dicho antes al principio, debilitan a la persona, ¿no? Porque toda actitud de victimismo, en el fondo, pues estoy esperando que sea el otro el que cambie. Y bueno, eso no siempre sucederá y finalmente pues eso puede llevar a la frustración, ¿no?, a la persona. Entonces, bueno, yo lo que siempre digo es que no puedo cambiar a nadie, pero me puedo cambiar a mí mismo, ¿no? Y puedo cambiar mi forma de responder a las situaciones. Pues eso es lo único sobre lo que puedo tener control, ¿no?, mi forma de responder a los demás. Pero si yo sobre lo que intento tener control es sobre los demás, eso finalmente me llevará a cierta, yo creo, frustración personal, ¿no? Porque en realidad yo una de las cosas que quizás siempre mantengo muy claro es que por cuánto tiempo puedo controlar a alguien. Yo diría que no puedo controlar a nadie, ¿no? Entonces si centro la idea de controlarme más a mí mismo, controlar más mis emociones, controlar más mis pensamientos, mi forma de responder a las situaciones, ahí puedo tener cierta capacidad de ser el que es generador de soluciones, ¿no? Puedo ser un poco más creativo ahí, porque bueno, ya no estoy poniendo tanto las manos del otro, la resolución del conflicto, sino bueno, también en cambiar un poquito quizás mi forma de afrontarlo, ¿no?, mi actitud. Y eso creo que también es fundamental, ¿no?, que cuando una persona a veces cambia la actitud en el conflicto y pues a lo mejor yo decido que, mira, pues ahora voy a ser más dialogante, ¿no? O sea, alguien tiene que tomar la iniciativa a veces, ¿no? O sea, pues el que tiene más conciencia, el que tiene más madurez, normalmente será el que tomará la iniciativa, ¿no? Y bueno, a lo mejor pues esa toma de iniciativa es eso, ¿no? Abrirme a entender el mundo del otro, ¿no? Abrirme a entender sus necesidades. Y a partir de ahí pues ver si podemos llegar a cierto consenso, ¿no? Evidentemente habrá que aprender a generar una comunicación honesta, una comunicación abierta, y bueno, y ahí a partir de ahí podemos a lo mejor generar opciones beneficiosas para todas las partes, que es lo que decíamos finalmente que hay que intentar buscar, ¿no? No que haya unos ganadores y unos perdedores, sino que, bueno, siempre dice que hay, muchas veces un conflicto pueden buscarse soluciones satisfactorias para todas las partes, pero bueno, requiere tiempo, es un proceso que suele ser más largo y requiere creer en el proceso, requiere confiar, requiere también, pues, bueno, desarrollar ciertas habilidades, ciertas capacidades, ¿no? Y bueno, requiere más tiempo y energía, ¿no? El buscar a veces esas opciones en el que ganen todos, ¿no? Pero bueno, si la relación es importante y valiosa, pues al menos a veces vale la pena hacer el esfuerzo, ¿no? Y decía Dale Carnegie, el autor de múltiples libros y un autor de bestsellers mundiales, que interesarse por los demás es la mejor manera de llegar a comprender al otro, ¿no? Ajá. O sea, el tener la actitud de interés sincero por la vida, por las opiniones, por los pensamientos, y a veces lo que ocurre un poco, yo creo también en los conflictos, no sé qué pensarás tú, Ramón, en que pasa también lo que decía Descartes, ¿no? Que la razón es lo mejor repartido que existe, porque todo el mundo cree tenerla suficiente, ¿no? Hay una especie
hay una especie como de convencimiento de que uno tiene razón, ¿no? Claro. Sí. Es lo que decía antes, ¿no? En el fondo, cuando me resisto, yo creo que era también un apego también a mi forma de ver las cosas, ¿no? Y claro, eso me hace ciego a ver lo que a lo mejor pues otros pueden tener también parte de razón o pueden ver las cosas de una forma también que puede ser buena. Pero en el fondo la resistencia a otros, a su forma de plantear las cosas, es en el fondo por el apego a mi forma de verlas, ¿no? Y ahí quizás, bueno, ante el apego dicen es que si aprendo a soltar un poco también mi forma de pensar cuál es la solución a algo, y suelto un poco puedo darle un momento dado mi idea, ¿no? Puedo expresar mi idea, pero no por eso que es la mejor. Porque a veces pienso que uno tiene que expresar. Sí, dime. Sí, no, que te decía que también por el miedo a la incertidumbre, ¿no? O a perder la referencia, ¿no? A que quede en duda lo que he creído, lo que he pensado, de lo que estoy convencido, ¿no? Ajá, pero yo creo que puedo mantener mis criterios, mi forma de ver las cosas, pero a lo mejor hay un punto de vista que lo puede enriquecer. Yo creo que en el fondo si mis convicciones son profundas, nacen de una experiencia profunda, no estaré tan cerrado a lo mejor si parte de una vivencia real en mí, claro, si parte a lo mejor de ciertas creencias falsas, a lo mejor puedo actuar con cierta resistencia y miedos, pero si parte de algo que es de unos valores profundos en mí y de una experiencia personal, de un bagaje personal, yo creo que la actitud a veces también es de apertura al otro, ¿no? También de decir, bueno, pues a lo mejor su visión, porque tú también puedes tomar algo de otros que ayude a enriquecer tu propio criterio. Claro. Y yo creo que ahí también está la sabiduría, ¿no? Porque finalmente, ¿qué decía también en la antigua Grecia? Decía Sócrates, ¿no? El pensamiento socrático decía, creo que fue Sócrates, ¿no? Que dijo esa frase, ¿no? De que lo único que sé es que no sé nada. Pero eso mismo indica también una humildad en la persona que le está abierto al enriquecimiento, al aprendizaje. Porque lo hemos dicho normalmente, las actitudes que generan resistencia son las actitudes arrogantes, soberbias, ¿no? Yo lo sé todo. Quizás ni un extremo ni el otro, ¿no? Ni lo sé todo, ni tampoco sé nada, ¿no? Pero estar abierto también al enriquecimiento de los puntos de vista del otro, al aprendizaje, creo que es importante, ¿no? Porque para mí es esencial, ¿no? La actitud de la persona si yo quiero crecer como ser humano, tengo una actitud de seguir aprendiendo, y no puedo pretender, puedo tener unas referencias de unos valores que me den una cierta estabilidad interior, una seguridad interior, pero luego también creo que también es importante la apertura a nuevos conocimientos, ¿no? A nuevas perspectivas. Porque, bueno, yo creo que podemos estar aprendiendo cada día y no por eso perder nuestras referencias, ¿no? Yo puedo tener una base muy sólida internamente, unos valores muy claros, pero luego también me enriquezco de la experiencia de otros, de sus puntos de vista, de sus perspectivas, y no creo que deje de ser yo mismo por eso, no creo que pierda mis referencias, vamos, no sé, ¿eh? Es una reflexión ahora que estoy haciendo, pero vamos, es un tema interesante. No, yo no lo creo tampoco. Además, yo creo que la evolución continua que se produce a lo largo de la vida muchas veces se producen cambios de estructuras mentales, ¿no? Y de formas de entender la vida y el mundo, ¿no? Y estar abierto a cambiarla, yo creo desde mi punto de vista una cosa muy positiva, ¿no? Ramón, das una conferencia esta tarde en el centro cívico, ¿no? Del CEDIN, ¿no? Sí, correcto, sí, sobre precisamente este tema, ¿no? Sobre el conflicto y las actitudes a adoptar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la mejor manera de responder? Y bueno, ser generadores de soluciones en vez, ¿no? de crear más problemas, ¿no? Porque una vez me dijeron a veces que es la actitud positiva, ¿no?
Y dice, bueno, la actitud positiva es que ante un conflicto, a lo mejor, ¿qué decido ser? Dice, decido ser parte del problema o parte de la solución, ¿no? Y a veces es la única opción que tú tienes, es la de elegir de qué decides ser parte, ¿no? Si lo que decides es ser generador de soluciones, porque a mí me gusta mucho esa visión de qué es ser una persona positiva ante el conflicto, y dice, bueno, es ser creativo, ¿no? Es decir, no nos vamos a conformar con esa situación, vamos a buscar nuevas opciones, nuevas posibilidades, ¿no? Vamos a abrirnos y, bueno, vamos a intentar ser parte de la solución, ¿no?, en lugar de ser parte del problema, ¿no? Y, bueno, hablaremos de esto y supongo de otras cosas. Muy bien, pues para todos aquellos que quieran asistir a esta conferencia, pues ya saben que Ramón Ribalta, que no lo he dicho, es consultor de formación en empresas y coaching, aparte pues de su labor en Brahma Kumaris como instructor y conferenciante. El Centro Cívico del Zaidín, ¿en qué dirección está, Ramón? Pues no sabría decirlo exactamente, porque yo como he llegado hoy y a ver, puedo preguntarlos si hay alguien por aquí, pero ahora es que había visto un cartel por aquí y se lo puedo decir. Sí. A ver si la podemos dar la dirección. Centro Cívico Zaidín, calle Andrés Segovia, número 60, en La Zubia. El Centro Cívico Zaidín. Muy bien, pues muy bien, pues animamos a todas las personas que quieran ampliar este interesantísimo tema a ir a la conferencia de don Ramón Ribalta sobre los conflictos, que yo creo que es un tema que no solo interesante, sino crucial para llevar una vida pues más armónica y poder pues muchas veces solventar situaciones que se nos enquistan o que nos crean mucha tensión interior. Muchísimas gracias, Ramón Ribalta, por estar junto a nosotros esta tarde. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer compartir. Me ha ayudado también a hacer una reflexión, ¿no?, para la conferencia, o sea que tengo ahora el tema más fresco, ¿no? Así que gracias también. Y bueno, pues los que quieran venir serán muy bienvenidos. Estupendo, pues animamos a todos nuestros oyentes a ir de aquí de Granada, a que vayan a la conferencia, y a los que no, pues que puedan contactar con la asociación Brahma Kumaris, una organización mundial, presente creo que en más de 104 países, a través de su página web de Brahma Kumaris, la pueden localizar perfectamente en internet. Y pueden pues acceder pues a una serie de contenidos muy interesantes y de informaciones útiles, como un curso de pensamiento positivo gratuito y otra serie de informaciones sobre sus actividades a nivel mundial y también para España. Le doy las gracias a ustedes por su atención, por estar junto a nosotros, por prestarnos su tiempo y su escucha. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueroa.